En el capítulo anterior estábamos hablando de las relaciones interpersonales, tuvimos a la Ale de invitada y aprovechamos su presencia para hablar de las relaciones de pareja. Y hoy nos vamos a meter en un tema que se me ocurrió hace unos días atrás y que puede resultar interesante para algunos de ustedes, que parte con la pregunta: ¿qué tan difícil puede ser? En ese sentido, podríamos pensar en algunos momentos complejos que hemos tenido en la vida, que puede ser un cambio de casa, puede haber sido un viaje, puede haber sido una noticia inesperada, como un despido, por ejemplo, o el término de una relación de pareja. Ahí estoy pensando en distintas situaciones que podemos tener. ¿Y por qué se me viene la pregunta, qué tan difícil puede ser? Porque a veces tenemos la idea de que las cosas pueden parecer más fáciles, de que no me atrevo, empiezan los miedos, empiezan estas creencias limitantes de cómo se lo va a tomar la otra persona o qué es lo que vamos a hacer ahora en adelante, por ejemplo, si cambia mi situación económica, cambia mi situación sentimental, si de repente me tengo que ir del país o lo que sea. Entonces, la idea es que vayamos profundizando un poco en este tema y vayamos viendo qué se puede hacer. Entonces voy a partir introduciendo una forma de enfrentar la IA, que es la que decía Sócrates. Ahora no estoy tan seguro si era Sócrates o Aristóteles, Platón tengo clarísimo que no lo es, y que decía: cuando yo le quiera decir algo a alguien, tengo que pensar en tres cosas. Primero, si lo que voy a decir es verdadero, o sea, si es que viene de primera fuente, si es algo que yo puedo asegurar que es así y que sea verdad. Después, si cumple con ese requisito, después viene el segundo, que es si es bueno. Entonces yo puedo decir: sí, es verdadero, pero no estoy tan seguro que sea bueno que lo sepa. Y lo tercero, si ya cumple el requisito de que es verdadero y que es bueno, es si es necesario que la otra persona lo sepa. Pongo un ejemplo. Me enteré de un chisme de una relación de pareja paralela de otra persona y digo: ¿es verdadero? Sí, porque yo los pillé y doy fe de que no corresponde. ¿Es bueno que lo sepa? Sí, porque es un amigo mío, quiero que se entere de lo que está pasando. Y al advertir a la otra persona que si no le cuenta, le voy a contar yo. Pero lo tercero, si es necesario, quizás no soy yo el que tengo que dar la noticia, y tampoco quizás es necesario que sepa, sino que aprenda y que se enfrente con la verdad y se entere de alguna manera. Ahí cada cual saque sus propias conclusiones, pero puede ser una forma y nos permite darnos cuenta de lo difícil que puede ser una situación, porque tiene distintas formas de mirar. Además, también acá entran en juego las interpretaciones. Próximamente voy a estar hablando de las expectativas versus la realidad. Entonces, de alguna manera, lo que quiero mostrar es que a veces podemos creer que hay cosas que pueden ser más fáciles y no necesariamente lo son. Y aquí también creo que hay otra cosa que aportaría en este capítulo, que es cuando la vida cambia inesperadamente, o sea, lejos o ajena a mi voluntad, y yo tengo que armarme de alguna manera con alguna noticia, con algo que me cuentan, con algo que me pasa. A veces podemos anticipar algunas cosas. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es que de alguna manera entendamos que muchas de las cosas que nos pasan escapan de nuestra voluntad, y sobre todo que el esfuerzo por controlar las situaciones, del control también vamos a hablar en otro capítulo más adelante, puede impedir que podamos fluir y que podamos soltar lo que nos pasa en la vida. Entonces, por ejemplo, si yo soy jefe y le tengo que dar la noticia a un empleado que lo voy a desvincular de la empresa, eso se prepara, porque es una conversación difícil. Entonces, ¿qué tan difícil puede ser? Depende de si la preparé, depende si puedo anticipar cómo va a reaccionar la otra persona, depende de cómo yo también me sienta con la noticia si alguien es cercano, pero a lo que trato de ir apuntando desde estas distintas formas de mirar este tema de qué tan difícil puede ser, es que lo difícil va a depender de nuestra preparación y va a depender del contexto, de cómo lo enfrentemos, de qué tengamos delante. Por ejemplo, si soy padre y tengo un hijo y le vamos a dar la noticia que viene otro en camino. En mi caso, yo ya tengo tres, pero estoy poniendo de ejemplo que alguno de ustedes quizás puede estar viviendo eso. ¿Cómo lo cuento? Porque ahí lo difícil, si viene una noticia que para muchos parece muy positiva, es cómo se lo va a tomar ese hijo.
que va de alguna forma a resentir el amor de los padres porque ahora va a pasar a ser compartido. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Y es lo que venía diciéndoles anteriormente, me preparo la noticia, preparo cómo lo voy a decir, le pregunto a otras personas, ¿qué me recomendáis tú? Acuérdense que anteriormente les había hablado que Aristóteles decía, nosotros no nacemos sabiendo, sino que aprendemos haciendo, entonces si yo no sé cómo hacer algo, pregunto. Sócrates también decía que las personas sabias normalmente saben qué hacer y a veces recurren a uno o a dos personas para tener su punto de vista. Entonces, para que se hagan la idea, me preparo, anticipo en la medida de lo posible, porque como también les decía, algunas cosas escapan de nuestra voluntad y ahí obviamente viene la espontaneidad, viene la reacción, etc. Entonces, si yo tengo la posibilidad de prepararme, por ahí va la recomendación. ¿Qué tan difícil puede ser? Vuelvo a insistir, lo difícil va a depender del contexto, va a depender de nuestra preparación, pero puede ser mucho más llevadero y mucho más fácil si nosotros también entendemos que hay cosas que van a escapar de la voluntad. Voy a poner otro ejemplo. Si yo termino una relación con alguien o dejo de ser parte de algún grupo o le digo a alguien que no quiero seguir con la relación de amistad o lo que sea, ojalá que yo tenga la tranquilidad que lo que estoy haciendo de alguna forma es bueno para mí, pero también, y esto a veces es muy difícil, pero entender que la reacción del otro es ajeno a lo que yo puedo incluso a veces anticipar. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a alguien, oye, ya no quiero seguir contigo, no es que te dejé de amar, pero ahora necesito mi espacio, etcétera. La típica frase, no eres tú, soy yo, lo que sea. Pero la reacción del otro no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es tratar de ser respetuoso con la otra persona, decirle las cosas lo mejor que puedo, pero de alguna forma es inevitable en más de alguna ocasión que el otro tenga una reacción compleja, violenta en algunos casos, que se vaya por el lado de la pena, etcétera. Entonces, a lo que apunto con esto es que lo difícil está en atreverse, en arriesgarse a dar el paso, en dar una noticia, en ver cómo uno enfrenta la vida y por lo mismo la sugerencia y la recomendación es anticipar, prepararse, etcétera. Obviamente estos temas dan para mucho más que hablar. La idea es que, así como el capítulo anterior que estaba Lale como persona invitada, también hay capítulos con personas que vayan alimentando la conversación y podamos ir haciendo preguntas y vayamos conversando al respecto. Estos capítulos en donde yo voy a estar hablando solo probablemente sean más cortos. Puedo ser a veces reiterativo con lo que le estoy diciendo, pero ojalá que se vayan quedando con las ideas anclas, las ideas centrales, para que esto de alguna manera lo vayamos trabajando personal y respectivamente, para que así nos vayamos acompañando con todo lo que tiene que ver con la salud mental y emocional. Así que eso, ojalá que este capítulo les haya servido, les entregue un nuevo tema de reflexión. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, obviamente me pueden contactar. Gracias desde ya también por el interés en este nuevo capítulo, en compartirlo con la gente que ustedes creen que le puede ser útil, que le puede servir. Y bueno, sigamos conectados semanalmente. ¿Qué tan difícil puede ser esto? Puede ser difícil sostener el escuchar capítulo a capítulo, sin embargo creo que este material es de calidad, es bueno, obviamente es subjetivo porque yo lo estoy diciendo, pero cada uno de ustedes saque sus propias conclusiones de cómo utiliza su tiempo, cómo se acompaña, cómo en algunos casos se terapean y cómo también quieren ir viviendo la vida. Así que ojalá que este capítulo les haya gustado, ojalá que terminen bien el mes, ya se viene mayo, ya se viene un nuevo capítulo compartido también, ya va a venir Diego, ya vienen nuevos temas, así que atentos a todos los martes con este podcast compartiendo criterios. Que estén bien, les mando un abrazo grande, que tengan un buen día y un buen fin de mes. Y vamos que se puede, que por muy difícil que aparezca, mi recomendación siempre va a ser enfrentar, hacerlo lo mejor que puedan y tranquilos que todo está y va a estar bien. Nos vemos.